Ah, en la vida de todas las personas que asisten a la reunión de la iglesia, yo creo que siempre llega un momento en el cual somos confrontados con la palabra. Y somos confrontados de manera clara, de manera directa, y esto muestra y saca a la luz nuestra verdadera condición de creyentes o de no creyentes. Hoy es uno de esos días, dado que a la luz de la palabra vamos a comprender si, y voy a utilizar dos palabras muy claras, si somos simples aficionados o simpatizantes al cristianismo, y aquellos que están tal vez coqueteando con Dios, pero que su vida es como la de cualquier persona que no conoce al Señor. Cualquier persona que no solamente no conoce a Dios, sino que voluntariamente toma decisiones contrarias a la palabra. Hoy vamos a ver esto. Y me toca correr un poquito porque tenemos harto que ver, muchísimo que hablar y sobre todo evaluar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Les pido, hermanos míos, porque es muy sencillo que cuando tocamos temas como los que hoy día vamos a hablar, que a nuestra mente vengan otras personas y que pensemos en, sí, tal persona hace esto, tal persona vive de esta manera. No, hermanos, la palabra es de manera personal y el Señor nos está hablando a nuestro corazón. Entonces, cada vez que vayamos avanzando, ustedes escudriñen su vida y vean su propio caminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Abran sus Biblias, leamos este pasaje y vamos a entender qué quiere decir Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice la palabra del Señor y atentos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, hoy tenemos un propósito claro y directo por parte del Señor. Tener en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, dilucidado de manera clara qué clase de personas somos. Y estoy usando el término personas, no creyentes, no hijos de Dios, sino personas. Vamos a ver qué tipo de personas somos. Si somos los que dicen tener fe, los que dicen creer en Dios, o somos los que realmente tienen fe y son verdaderos hijos de Dios. Hoy es un examen. Así que dejemos que el Señor nos hable y nos muestre nuestro corazón. Porque vamos a entender la diferencia entre tener fe y decir que tenemos fe. Hay una abismal diferencia entre estos. Por eso Santiago en este pasaje, versículo 14, arranca y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es una pregunta muy fuerte. Y en esta porción Santiago nos muestra, nos está dando a conocer que una fe verdadera que no es traducida en obras, que no se ve en una manera clara de obrar, es una fe estéril y es una fe que está muerta. ¿Y cuántos han escuchado? O incluso tal vez alguna vez lo han dicho, ¿no? Es la siguiente frase, atentos. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Lo han escuchado? Tal vez lo han dicho en algún momento. Aquellas personas que dicen, sí, no, yo creo que Dios existe. Yo creo en Él, pero a mi manera. Sé que para muchos esto incluso suena muy espiritual y suena muy bien. Y más aún en este tiempo que estamos en un tiempo de tolerancia, ¿no? Donde todos tienen que decir, no, tú tienes que tolerar lo que yo creo, así como yo tolero lo que tú crees.
Y los que creen en Dios y lo creen a su manera, pues como que tenemos que tolerarlo. Pero hermanos, la palabra es clara en ese sentido. Porque puede sonar espiritual. Y hasta dar la impresión de que es una persona espiritual. Es una persona que está como que en contacto con Dios. Pero el asunto, con nuestro verdadero Dios, con el único Dios vivo y verdadero, está en que lo conozcamos como Él se ha revelado, como Él se dio a conocer. Hermanos, ¿cómo se dio a conocer nuestro Dios Todopoderoso? En primer lugar, a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de su palabra. Y esta manifestación fue perfecta y plasmada a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen del Padre y Él se manifestó de esa manera. Entonces, para conocer perfectamente a Dios debemos conocer las Escrituras y lo que las Escrituras dicen de Jesucristo. Así conoceremos verdaderamente a Dios a la manera de Dios, como Él se dio a conocer, como Él quiere que lo conozcamos. Recuerden que cuando hablábamos del tema de la adoración, aquellos que quisieron adorar a Dios en el tabernáculo a su manera, terminaron muertos. Y es algo similar hoy en día. Nosotros debemos conocer y buscar a Dios a la manera de Dios. Pues quien no conoce a Dios a la manera de Dios está muerto espiritualmente. Y no ha visto la luz. Y Santiago nos da un ejemplo muy claro. En las palabras, en las preguntas que él hace, Santiago da un ejemplo muy claro, porque tenemos a una persona que está alardeando de que tiene fe. Pero quiero que tomen en cuenta la manera en la que Santiago está utilizando las palabras. No está hablando de alguien que tiene fe, está hablando de alguien que dice tener fe. Alguien que está proclamando con su boca que tiene fe, pero sus obras muestran lo contrario, se dice tener fe. Porque la verdadera fe no se da a conocer en lo que decimos. La verdadera fe, hermanos míos, se da a conocer en lo que hacemos, en cómo vivimos. Esa es la manera concreta en la cual nosotros damos a conocer si somos o no hijos de Dios. Por eso es que, tristemente, en muchas iglesias locales, en realidad en todas las iglesias locales, existen personas que dicen tener fe. E incluso hay muchas iglesias que están abarrotadas de personas que dicen tener fe, pero su comportamiento, su manera de vivir, la manera en la cual se expresan, la manera en la cual piensan, la manera en la cual razonan, las convierte en personas que son piedra de tropiezo para el mundo. Por eso igual hemos escuchado muchos, y es una frase que a mí me pone muy triste, y últimamente lo he escuchado muy seguido. Ah, no, si él es cristiano, yo no quiero ser cristiano. No cuenten conmigo. Y eso es algo triste, porque son personas que dicen tener fe, pero su manera de vivir dista mucho de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Y se convierten en piedra de tropiezo para quienes el Señor está buscando. Por eso Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Pero esa pregunta es muy, muy fuerte y necesitamos entenderla en su contexto, de manera clara. Porque algunos pueden pensar que está hablando de la fe que trae salvación. No, está hablando de la fe que este hombre dice tener, que esta persona dice tener, ¿no? Pero que sus obras muestran que no tiene ningún tipo de fe. Es como si Santiago preguntara, ¿podrá esa fe que dice tener salvarle? Eso es lo que Santiago está diciendo. Esa fe que este hombre dice tener no lo salva. Solamente la fe en Cristo Jesús es la que nos salva. Y eso puede confundir a las personas. Y la confusión está respecto a las obras. Porque también hemos tenido mucho tema, mucha tela que cortar respecto a las obras. Y necesitamos tenerlo claro. Yo necesito que esté grabado en nuestro corazón que no existe ninguna buena obra que podamos hacer para alcanzar la salvación. Es más, si todas las personas de la creación que han existido desde el principio hasta ahora tuvieran
una sola buena obra y juntáramos todas estas, aún así no alcanzaría para salvar a uno solo. No hay una sola obra que podamos hacer para alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Por eso es que la única obra aceptable para Dios Padre la realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esta obra fue consumada por el Espíritu Santo levantándolo de entre los muertos. Por eso es una obra cumplida. Es el pecado pagado por la sangre del Cordero. Y la muerte vencida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra. Y la hizo por gracia. Y la entregó a nosotros por gracia. Me gusta mucho lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora escucha, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encantan esos versículos. Porque generalmente los leemos solamente el 8 y el 10, el 8 y el 9, perdón. Y no abordamos el 10. El 10 es hermoso y complementa perfectamente lo que dice Santiago, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, y aquí vamos a entender esto. Escuchen, Dios no nos salva para obras. ¿Sí? ¿Es así? No nos salva por obras. Nos salva para que vivamos en las obras que Él ha preparado de antemano. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer. No somos salvos por obra. Las religiones nos llevan a eso, a pensar que podemos hacer algo para alcanzar la salvación. No somos salvos por ninguna obra. Una vez que somos salvados para las obras que Cristo, que Dios ha preparado de antemano. Y esa es la realidad para todos nosotros. Para todo aquel que es verdaderamente salvo en Cristo Jesús. Ahora quiero que notes la manera perfecta como el apóstol Pablo complementa lo que Santiago dijo. Las obras que el verdadero creyente manifiesta no están preparadas de antemano por Dios, simplemente para que las hagamos. A veces pensamos que las obras son un listado de cosas buenas que podemos hacer. No sé, portarse bien, no decir groserías, ofrendar, manejar bien, respetar las normas de tránsito. No. Estas obras preparadas por Dios son para que andemos en ellas. Quiero que entendamos la diferencia. No es un listado de buenas obras que cumplir en el día. Es un estilo de vida, una manera en la cual vivimos nosotros. Nosotros vivimos la vida de Cristo en nosotros. Si pensamos que buenas obras es completar un checklist de cosas buenas que vamos sacando de la ley, estamos mal. Las obras preparadas de antemano por Dios es un estilo de vida, una manera continua de vivir para nosotros. Por eso fueron preparadas por Dios, para que tengamos la vida de Cristo en nosotros. Y la manera más clara de diferenciar las obras de las personas y poder discernir su fe, si esa está viva o es una fe muerta, es obviamente mediante el fruto que da. Y Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 23 nos muestra la dicotomía entre las obras de la carne, es decir, las obras de quienes no tienden a Dios, y las obras de quienes tienen a Dios, han nacido de nuevo y viven en el Espíritu Santo. Atentos. Gálatas 5, 19 al 23.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo quiero que notemos el uso de la palabra obras en plural, ¿sí? Obras en plural, cuando se refiere a lo que es de la carne. Y obra en singular, cuando se refiere al fruto del Espíritu. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que basta una sola obra, cualquiera del listado que está ahí, y de todas las que la palabra enlista en realidad, basta una sola de estas obras para que la fe que decimos tener sea vana. Una sola. Y damos a conocer que nuestra fe es vana. Y echamos a tierra todo nuestro discurso de que somos personas de fe. Una sola. Eso quiere decir que si decimos que somos personas de fe y que nos estamos esforzando en portarnos bien, que desde que despertamos queremos pasarla bien, nos arreglamos bien, salimos a tiempo y pasa algo, en la primera oportunidad que tenemos fallamos y pecamos, quiere decir que nuestra fe es vana, porque no proviene del poder de Dios. Por el contrario, hermanos míos, si somos de Dios, es su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el que va a producir en nosotros su fruto en singular. Y no es que produce uno solo, a diferencia de los frutos de la carne. Basta que un solo fruto de la carne sea manifestado, listo, hemos pecado. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, manifiesta todo el fruto, que son todos esos elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero nota, que quede claro, que este fruto no lo produces tú. Este fruto lo produce el Espíritu Santo en ti. Lo produce en la persona de verdadera fe en Dios, no en quienes dicen que tienen fe, sino en los que son salvos por fe. En ellos el Espíritu produce este fruto. Y déjame darte la clave para entender bien esta enseñanza bíblica. Y vamos a usar una similitud muy sencilla. ¿Sí? Voy a tomar una enseñanza de la parte deportiva, ¿ok? Para entender de manera clara esto. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un deportista profesional? Es decir, uno que se dedica al deporte, que ha ido a las Olimpiadas, que ha ido a un mundial, que ha ido a campeonatos internacionales, etc. O sea, un deportista profesional. ¿En qué se diferencia un deportista profesional de un deportista aficionado? Aquí vamos a entender esto. ¿Sabes cuál es la diferencia? La principal diferencia son los hábitos. Y no me estoy refiriendo a simples costumbres, sino a una manera de vivir. Un deportista profesional, literalmente desde que amanece hasta que anochece, vive para entrenar el deporte que ama y que practica. Todo el día está entrenando el deporte que ama, en cualquier rama en la que está. Y si es profesional, se dedica a eso. En cambio, un deportista aficionado, pues de vez en cuando se inscribe a un campeonato local, asiste cuando puede, cuando no tiene otro compromiso. Hay días en los que le va bien, hay días en los que le va mal. Si pierde no pasa nada, si gana bien, pero está haciendo deporte. ¿Notas la diferencia? El profesional vive para ese deporte. El aficionado se divierte con ese deporte. Esa es la diferencia. ¿Notas? El profesional vive para el deporte que ama.
el aficionado simplemente simpatiza y se divierte con el deporte que dice practicar. ¿Cuántas veces han escuchado el siguiente comentario? Esta persona podría haber sido un excelente deportista profesional, pero hay muchos peros. Tal vez su rutina no era la correcta, tal vez estaba dedicado al alcohol, tal vez su vida estaba en otro rumbo. Déjame llevar esto a la vida dentro de la iglesia local, ¿ok? Tristemente, tenemos muchas personas que son aficionadas a Dios, pero no son salvos por fe. Son aficionados, les gusta. Son personas que simpatizan con la enseñanza que se da. Más aún en este tiempo cuando la enseñanza que se da no confronta a las personas, no los confronta con su pecado. En su lugar, pues como que los animan y le dicen, no, son unos campeones, ustedes van a poder, adelante, sigan. Van a salir adelante. Dios quiere lo mejor para ustedes, los quiere prosperar y levantar y todo eso, pero no hay una confrontación con la palabra. Son personas que les fascina lo que ven, simpatizan con eso, les gusta. Son personas que apaciguan su conciencia asistiendo esporádicamente a las reuniones de la iglesia. Y más aún a las que, como les dije, no son confrontados, en las cuales se sienten cómodos. Varias veces yo les dije, mi labor acá, hermanos, no es hacerlos sentir cómodos. En realidad es hacerlos sentir incómodos, porque la palabra nos confronta. La palabra nos hace sentir incómodos y nos muestra nuestra vana manera de vivir. Y nos muestra que debemos cambiar. Y esto es algo complicado, porque aquellos que simpatizan con Dios son aquellos que no tienen la más mínima intención de dejar su estilo de vida, su modo de vivir, y no lo van a hacer. Porque es un estilo de vida gobernado y dirigido por su carne y por una manera de pensar que no ha sido renovada por Cristo. Asisten el domingo, están felices, escuchan las alabanzas, cantan, se saben algunas canciones, escuchan el mensaje, vuelven a su casa y el resto de la semana viven como cualquier persona que no conoce a Dios. Toman sus propias decisiones, sus maquinaciones incluso están fuera de la palabra de Dios. Y de ellos habla el Señor cuando dice en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se dan cuenta el grave peligro que las iglesias están pasando con los aficionados a Dios? Es complicado. Y Jesús también se refiere a ellos, a los aficionados a Dios. En Mateo 7:21. De ellos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo puedes hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Conociendo su palabra y conociendo a Cristo Jesús. No hay otra manera. ¿Te das cuenta? Esto no es para aficionados. Esto no es para simpatizantes. Esto no es para convencidos de que Dios existe. Esto es para salvos por fe en Cristo Jesús. Hombres y mujeres que han dejado su vida, se han negado a sí mismos, han tomado su cruz y están siguiendo a Cristo todos los días. Todos los días. No solamente un día. Así que necesitamos ver a la luz de la palabra si somos simples aficionados a Dios o somos hijos suyos que viven conforme a su palabra. Porque esto hace la diferencia, hermanos míos. El cristianismo no se muestra el domingo. El cristianismo se muestra todos los días de nuestra vida. El domingo es la corona de la semana, donde nos reunimos como un solo pueblo para adorar juntos al Señor y escuchar su palabra, que previamente le hemos escuchado todos los días
a través de las Escrituras en nuestros hogares. No es para aficionados. Porque así como un atleta profesional, cuando se lesiona, ¿qué pasa? Pues entra en un tratamiento médico riguroso para sanar y volver otra vez al deporte que ama. Eso es lo que hace un deportista profesional. Lo mismo un creyente, un hijo de Dios, va a ser tentado, puede pecar, pero se arrepiente y vuelve al camino del Señor. En cambio, alguien aficionado se lesiona y hasta que esté bien no vuelve otra vez a jugar. O a veces así, lesionado, está jugando porque quiere salvar el walkover, nada más. Hermanos, la vida de un creyente no es para aficionados, es para hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios lucha, no por hacer buenas obras, lucha por rendirse cada día a Dios y dejar que sea su Espíritu Santo el que gobierne nuestra vida y produzca su fruto en nosotros. Y podamos manifestar la obra de Cristo en nuestra vida. Son personas que tienen claro Filipenses 1:21. Ellos pueden decir con todas sus fuerzas, porque para mí el vivir es Cristo. Y viven a Cristo todos los días. Y son creyentes de quienes el Señor va a decir con gozo y alegría: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. ¿No anhelan que el Señor les diga eso? ¿No quisieran que Cristo les diga eso? Bien, buen siervo, fiel siervo. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te sentirías si Él te dice: no te conozco, hacedor de maldad? ¡Wow! La diferencia está en que un aficionado no se ha despojado de su vieja naturaleza, no ha sido hecho nueva criatura. Por eso dice que tiene fe, pero su manera de vivir muestra lo contrario. Un verdadero creyente se ha rendido a Cristo Jesús, es salvo por fe, ha puesto su mirada en la cruz y ha reconocido su necesidad de ser salvo por la obra de Cristo Jesús. Se ha arrepentido, ha dejado su pecado. Es alguien que con certeza vive y dice lo que está en Gálatas 2:20. Su manera de vivir es así como Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tiene presente esto, y vive de esta manera. Es un creyente verdadero que obedece la palabra. Es un creyente que se ha despojado de su vieja naturaleza y ha sido revestido con la nueva naturaleza de parte de Dios. Es nueva criatura. Y me encanta lo que dice Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 al 10 dice: pero ahora, y escucha con claridad, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, un verdadero hijo de Dios se va renovando todos los días hasta el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta la estatura de Cristo Jesús. Y todos los días lucha por esto. Un día encuentra un pecado, se arrepiente y lo deja. Ya no piensa como ayer, piensa de una manera renovada por Cristo Jesús. Esa es la manera correcta. Y Santiago da el ejemplo de una fe muerta.
El ejemplo lo dan los versículos 15 y 17 de Santiago 2 que estamos viendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, la fe mental, la fe del que dice que tiene fe, es una fe vacía. Es una fe que se disfraza para aparentar que tiene fe. ¿Y saben qué es lo peligroso de esta fe disfrazada? Es que incluso engaña a la misma persona que dice que la tiene. Y eso es complicado. Porque hay muchas personas que asisten a las iglesias, dicen que tienen fe, pero su manera de vivir es muy contraria a eso. Pero tenemos también el ejemplo de una fe viva, la fe que da vida. Versículo 18 de Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este pasaje tiene cierta dificultad en su traducción. Podemos, yo creo, entender de mejor manera cuando vemos un diálogo entre alguien que dice tener fe y alguien que sí ha sido transformado por la fe en Cristo Jesús. Es como que el primero, el que dice tener fe, le pregunta, ¿tú tienes fe? Y el que ha nacido de nuevo le dice, sí, porque está evidenciada por obras. Yo soy salvo, porque Cristo vive en mí. Yo soy salvo, porque me he negado a mí mismo. Y el fruto del Espíritu es a lo que yo persigo, rindiéndome todos los días. Por eso se replica al que dice que tiene fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que dice tener fe, pero su fe está muerta, en cualquier momento va a ser puesto en evidencia, en cualquier momento. Y va a ser puesto en evidencia por su vana manera de vivir. Va a ser puesto por una reacción, por una palabra, por un mal comportamiento. Va a ser puesto en evidencia. Pero aquel que ha sido transformado por la fe en Cristo Jesús es el que vive rendido al poder del Espíritu Santo. Por eso, según los Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos los días debemos ser transformados por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y saben, Santiago no solamente habla de fe, manifiesta obras que dan testimonio de la realidad de su fe viva. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos preguntemos, ¿somos simples aficionados a Dios? ¿O somos hijos suyos que todos los días buscan ser transformados por el poder del Espíritu Santo y manifestar el fruto de su Espíritu? Porque si somos simples aficionados, corremos un serio peligro. El de decir, pensar que tenemos fe. Pero esa fe que decimos tener no nos va a salvar. Solamente nos salva la fe verdadera que proviene del Altísimo. La que te transforma, la que te confronta con tu pecado, la que te lleva a las Escrituras todos los días, la que te muestra la obra de Cristo en ti. Y Santiago cierra esta parte de una manera muy fuerte. Porque el decir que tenemos fe no es suficiente, hermanos míos. El versículo 19 es muy fuerte. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Saben, la traducción es muy fuerte. Es como si Santiago le estuviera diciendo a este hombre,
¿Tú crees que Dios es uno? ¡Felicidades! Es como si así le dijera a Santiago, ¡felicidades! ¡Qué bien que crees eso! Pero le dice, hasta los demonios saben que Dios es real. Pero el hecho de que los demonios sepan que Dios es real no cambia su condición de destituidos de la gloria, de su gloria. Hermanos, si por algún motivo somos simples aficionados al cristianismo, arrepiéntete en el nombre del Señor. Rinde tu vida de una vez al único Dios vivo y verdadero. Y ten presente lo que Isaías nos dice a través del capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejemos de ser simples aficionados a Dios, a su palabra. Y dejemos que el hecho de ser hijos de Dios nos transforme todos los días. Y qué mejor este momento en el cual vamos a compartir como un solo pueblo la cena del Señor. Porque el mandato fue claro, hacer esto en memoria de mí. Si hacemos esto en memoria de Cristo es porque lo conocemos. Es porque sabemos quién es Cristo para nosotros. Es porque conocemos lo que las Escrituras han revelado de Él. Y su vida está en nosotros. Quiero pedirles que se pongan de pie y que juntos podamos disponer nuestro ser entero para que sea el Señor quien nos hable. Si nos damos cuenta que somos simples aficionados, pues dejemos esta manera de vivir y nos rindamos por completo al Señor. Seamos confrontados con su palabra. Nos sintamos incómodos y que nos demos cuenta que apartados de Él nada podemos hacer. Y que esto nos lleve a entender la profundidad de la Santa Cena. Oremos, hermanos. Padre bueno, aquí estamos. No hay una sola obra que la humanidad entera pueda hacer para alcanzar la salvación. La única obra que satisfizo tu justicia fue la muerte de Cristo en la cruz. Oh Señor, estamos agradecidos porque esta es la fe viva y verdadera. Reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que lo necesitamos profundamente. Te damos las gracias, Señor, por haber preparado de antemano las obras en las cuales vivimos por fe, un estilo de vida que refleja la salvación que nos has dado, que refleja la vida de Cristo en nosotros. Padre bueno, Padre bendito, henos aquí, Señor. Te ruego que tú toques el corazón de todos los que estamos acá presentes, para que podamos ser dignos de compartir la Santa Cena.